de manera conjunta a esa problemática. Punto con el tema y avanzo con otro que tiene que ver con lo que habíamos dicho hace un momento, de lo que está pasando en Aguas Blancas. Hablamos ya con los principales referentes, pasando por el propio Procurador General de la provincia, Pedro García Castilla, y ahora vamos a hablar con Mónica Juárez. Ella es diputada provincial y habló de un riesgo institucional con un intendente detenido. Señaló Mónica Juárez en su alocución ayer cuál es la razón o el foco de la alarma sobre las recientes declaraciones del procurador García Castilla sobre un plan sistemático para captar municipios e intendentes en la zona de frontera. Y agregó, y esta es la parte que más me gusta, ante esta preocupación solicitó que el procurador haga extensiva la investigación a la persona que puso al intendente en ese cargo. Me imagino que será la persona o el partido por el cual llegó ese señor al cargo de intendente, algo que nosotros habíamos manifestado con anticipación. Estamos hablando de las elecciones del año pasado. Imagínate el tiempo, ¿no? Mónica Juárez, Jorge Calvo te saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo se vio ayer todo el proceso donde se dio una votación sobre tabla, sobre la intervención, y le dieron media sanción a la intervención, vuelvo a repetir, al municipio de Aguas Blancas? Bueno, de manera muy particular te diría de que fue como momentos previos bastante intensos. Nosotros, inclusive muchos diputados que ya habían tenido bancada mucho tiempo antes, hablaban de las experiencias anteriores. Nosotros, o personalmente a mí me había tocado el caso de este señor con... no me sale, no recuerdo su nombre, mira cómo son las cosas. ¿De quién? Que por los caños... Carlos Fernández se llama, Carlos Alfredo Fernández. Bueno, pero era una situación totalmente distinta a la de ahora. No vale ni la pena acordarse en el nombre. La verdad que trato de borrar a esa gente. Uh-huh. Entonces eran unas situaciones totalmente distintas, porque hoy toca el tema del narcotráfico, porque hoy roza otro tipo de intereses. Entonces obviamente que se vivió y con total preocupación. A nosotros nos había llegado un oficio que hasta que nosotros no entramos al recinto en el día de ayer, que fue el oficio que mandó el procurador, a nosotros no nos hicieron conocerlo. ¿Por qué? Fue una decisión de la Cámara de que no, porque se podía filtrar por la prensa y demás. A mí personalmente me hubiese gustado tenerlo en mis manos para poder empaparme más. De todos modos, a las 4 de la tarde ya había un intendente que estaba... que ya no podía ejercer como intendente, entonces fue una obviedad, sinceramente, la intervención. Uh-huh. Obviamente, se había quebrado la institucionalidad. Claro, ahí no tuvimos ningún tipo de inconveniente. Sé que hubo un run antes de algunos legisladores que pensaban que no teníamos que intervenir, pero bueno, al estar él ya privado de su libertad, ya no había lógica alguna como para que poder sostener esa situación. En mi caso, y yo hice mucho hincapié y lo sigo haciendo, es que yo veo con mucha preocupación las palabras del procurador cuando él dice que hay un plan sistemático del narcotráfico para insertarse en los municipios, sobre todo de zona de frontera. Sí. Eso a mí me preocupa mucho. Y ahí... entro con el alerta grande a quiénes son los facilitadores para que estos personajes puedan ingresar a la política, ¿no? Uh-huh. A mí eso me hace mucho ruido. ¿Por y a qué mí me partido parece... político llegó este señor Carlos Alfredo Martínez? Tengo entendido que era un partido que estaba que llevaba como candidato a gobernador a Pino Paspose. Uh-huh. Yo tengo que serte honesta, Jorge, yo este tema lo he charlado hace mucho tiempo antes con Pino Paspose, y yo le pregunté, él tiene su excusa, tendrías que preguntarle a él para no hacerme eco de una charla privada, pero en caso de ser así, él tendría que presentarse a la justicia y decir quién le facilitó el nombre de este hombre para llegar a ser su candidato. ¿Quién le facilitó qué? ¿El partido?
él le facilitó el partido, pero Ajá. entiendo de que Pino explica de que, bueno, él no tenía conocimiento de todos sus candidatos, cosas que ahí es No, un bueno. poco irrespetuoso hasta para la ciudadanía, ¿no? No, Porque uno, lógico. Primero porque, a ver, es lo que acabo de editorializar hace un rato. Y no es de ahora, esa es la cuestión. Lo venimos manifestando hace mucho tiempo y lo acabo de hablar también con García Castilla. Los partidos políticos tienen que cumplir una función. La ley exacto, electoral está para algo. Tiene que tener los filtros necesarios como para saber qué menú electoral le están dando a la sociedad. Es como un restaurante que vienen, comen las personas, entran, eligen, no sé, una milanesa napolitana y se intoxicaron. ¿Quién es el responsable? Y es el restaurante, porque claro. tenía la obligación de verificar el buen estado de la comida que va a ofrecer a las personas que concurren al lugar. Acá es lo mismo. El Ujú, restaurante sería el partido político que tiene que verificar quiénes son las personas, qué grado de claro. confiabilidad, de honestidad, de transparencia tienen. Entonces no pueden legislar ya para los políticos, legislen para la para, comunidad. eh, para darle la garantía a la comunidad que quienes ellos postulen sean realmente dignos representantes de lo mejor que tienen para representar a la sociedad. Sí, Yo señor, entiendo claro. eso. Pero Por lo eso entiende voy a muy bien, este... diputado. Usted es una persona muy inteligente. Gracias, Ujú. Jorge. A lo que yo voy es que entiendo la responsabilidad de los partidos, de los frentes electorales, y Sí. también este rol de los facilitadores, ¿no? De estos operadores políticos que andan Ujú. dando vuelta. Yo Sí. creo que el procurador, y humildemente lo pedí desde mi banca ayer, investigue también quiénes le facilitaron para darle ingreso a un hombre con estas características ahí. Yo no puedo hablar del Tribunal Electoral, porque en las leyes él era un hombre que ya había cumplido con su condena, pero ahora los partidos moralmente no tendrían que analizar eso. Pero por supuesto. Pero además, no solamente ese deber tendría que extinguirse en los partidos, sino además en el propio Tribunal Electoral. Mm, Claro que el Tribunal Electoral diría, bueno, no tengo las herramientas legales como para poderlo hacer. El señor podía, legalmente estaba habilitado. sí, Pero sí. lamentablemente, bueno, tenemos que poner una legislación que sea mucho más importante. Por eso Pedro García Castilla dice que hay que reformar el tema de la ficha limpia, que me parece una cuestión sumamente importante. Si las personas que ya Coincido. han quedado vinculadas con estos casos no pueden bajo ningún concepto entrar a la administración pública. No. A mí me dirán, bueno, pero ¿por qué no? Si ya cumplieron su condena. Señores, los señores tienen una mácula, tienen una mancha. Y todos, en mayor o menor medida, sabemos que los que han quedado vinculadas a estas organizaciones criminales, es muy difícil que puedan volver a salir. Por lo tanto, no se las debería involucrar en cuestiones del Estado. Y Ujú. esa frase también le viene muy bien a los populistas que dicen el pueblo nunca se equivoca. El pueblo se equivocó muchas veces y lo ha demostrado a lo largo de la existencia de lo que es el sistema democrático, ¿no? Se elige Ujú. muchas veces a las personas equivocadas. Otras veces acertaremos, pero otras veces no. Y ahora, ¿cómo lo ves, Mónica? ¿Cómo seguirá esta historia? ¿Qué piensan ahí con tus pares? No sé si habrán producido un No, diálogo. fue un día, a mí me llamó mucho la atención que hayamos sido tres nada más quienes pudimos expresarnos en el recinto. Yo sinceramente pensé que íbamos a hacer más, porque mira, y ahí entro en otro tema, ¿no? También entiendo a quienes no querían hablar, es válido también. Yo muchísimas veces no me expreso sobre leyes, entonces entiendo perfectamente las reglas del juego. Ujú. Pero sí siento que había que tomar sí o sí postura. ¿Por qué? Viste que los políticos estamos recontra cuestionados, ¿no? No hacen nada, no. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, hay momentos claves donde esa responsabilidad eh, tenemos que hacerla valer y marcar postura, porque la gente tiene que saber, más allá de nuestro voto, muchas veces de qué lado estamos. Sí. A mí el tema narcotráfico no es un tema que a mí me guste, no trato en mi vida, toda la vida, yo no consumo droga, no tengo nada que ver,
pero sí son temas que a mí me parecen sumamente irritantes. A pesar de eso, y lo habrás notado inclusive en mi alocución, que hasta con nervios hablé ayer, yo sentía de que había que marcar postura. La gente tiene que saber que hay gente dentro de la política que no es igual a los facilitadores que hacen entrar a los narcos, sino hay gente que estamos en contra fuertemente del narcotráfico y de que muchas de estas personas ingresen a la política. Yo me considero una mujer de bien, yo no tengo nada que ver con el narcotráfico, entonces, ¿cómo no hacer valer dentro de mi banca a todas esas personas de bien como yo, que entendemos que la política no se puede manchar de personajes como estos? Clarísimo, Mónica. Bueno, esto fue por unanimidad, así que esto pasa ahora al Senado provincial, ¿verdad? Sí, seguramente, y tengo entendido que también va a tener similares características y que prontamente ya saldrá. Y me imagino que esto lo van a tratar mañana. Sí, yo creo que sí, entiendo que también ya se expresó el vicegobernador, así que yo entiendo que sí, pero igual, esto es una alerta bien grande, y Jorge, vuelvo a repetirte, la responsabilidad también la tienen los partidos políticos, y también me encantaría que el procurador pueda darse el tiempo de averiguar quiénes son esos facilitadores y operadores políticos que hacen llegar a estos personajes a la política, porque en caso de no detectarnos, pueden estar entre nosotros, pueden ir un día invitado a tu programa o estar, no sé, dando vuelta por el estacionamiento de la legislatura y nosotros no los detectamos. Hay que ponerles nombre y apellido, saber quiénes son y no dejarlos invadir tampoco las cosas buenas que se pueden hacer desde la política. Muy bien, diputada Mónica Juárez, ha sido un placer charlar con usted en la mañana. Gracias. No, gracias a vos. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.